Perfecta no eres tú, perfecto no soy yo. Perfecto es este amor que existe entre los dos. Y debo confesar que nunca imaginaba que fueras todo lo que yo necesitaba. Perfecto es el plan de Dios para mi vida. Fue Él que decidió que tú serías mía. Prometo serte fiel, prometo amarte para siempre. Dos personas perdonadas, listas para perdonar. Dos personas incompletas, hoy se van a completar. Dos personas imperfectas se unen en perfecto amor. Un milagro inexplicable, esto solo lo sé. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva transmisión del mensaje de la bendita palabra de Dios de parte de la Iglesia Bautista Filadelfia de Cahuatzin. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema titulado Bases fundamentales de un matrimonio, y espero y deseo, y es mi oración, que sea de bendición para su vida. A usted que por primera o segunda ocasión nos visita aquí en la página de la Iglesia Bautista Filadelfia de Cahuatzin, bienvenido. Nuevamente, una vez más, bienvenidos. Muy bien, vamos a dar lectura a la base bíblica donde vamos a basar el desarrollo de este tema. Yo espero ser lo más práctico y lo más breve posible para ser claro y poder así tomar lo que Dios quiere en esta mañana para nosotros. Dice así la Escritura, Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por su misericordia. Nueva es cada mañana y grande es su fidelidad, Señor. Reconocemos su majestad, su señorío. Reconocemos, Señor, que es usted, sobre todas las cosas, digno de ser temido, adorado, exaltado, alabado y, Padre Santo, obedecido. Gracias por la bendición de poder escudriñar su palabra. Suplicamos su dirección en todo momento, la guianza de su Santo Espíritu, para poder así percibir y recibir, Señor, lo que su santa voluntad tiene preparado para nosotros de antemano. Ayúdanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y en el nombre de Jesús nos quedamos en sus manos. Aleluya. Amén. Muy bien, hermanos. Bases fundamentales de un matrimonio. Estoy seguro que usted ya ha escuchado acerca de este tema muchas veces. De hecho, sin miedo a equivocarme, no será la última vez que usted lo escuche, y sin duda alguna, estoy seguro que durante el resto de nuestras vidas matrimoniales, los que estamos casados, necesitaremos seguir escuchando acerca de este tema. Porque si hay algún tema
que exige en nuestra vida verdadera e importante atención es el tema acerca del matrimonio. Y muchos de los problemas que surgen en nuestra vida matrimonial tienen más que ver, más de lo que estamos haciendo mal, tiene más que ver con lo que estamos dejando de hacer bien. Es decir, por aquello importante que hemos dejado de hacer. Hablar del matrimonio, sin duda alguna, es un tema sobre el cual debemos reflexionar constantemente. Y más en estos tiempos de pandemia. Debe haber una gran comunicación, un gran apoyo mutuo. Debe haber confianza, debe haber tolerancia. Como dice Efesios ahí mismo en capítulo 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y digo que debemos tener esta actitud, esta conducta en este tiempo de pandemia, porque sin duda alguna el confinamiento, el encierro, ha probado de qué estamos hechos. Ha probado la tolerancia, ha probado realmente la paciencia en muchas ocasiones y ha probado nuestro carácter. Y es importante estar sujetos a lo que Dios manda a cada cónyuge dentro del matrimonio para no caer en cosas que a Dios no le agradan. Algunos lamentablemente han partido ya con el Señor, dejando a su pareja, dejando a su cónyuge, a su compañero o compañera de vida, y del cual deseamos y rogamos al Señor que Dios fortalezca sus vidas, consuele y traiga esa aceptación de la voluntad de Dios, porque a veces no la entendemos, pero Dios tiene sus propósitos, Dios sabe por qué permite las cosas. En Génesis capítulo 2 encontramos la voluntad de Dios cuando Él constituye o instituye el matrimonio en esta tierra. Es a través de Adán, cuando Dios juzga que su soledad no es buena. Y en su soberanía y sabiduría Dios determina hacer una ayuda idónea para él. Y es ahí donde usted surge, amada hermana, mujer que está escuchando. Usted es resultado de la sabiduría de Dios. Usted fue hecha ayuda idónea para nosotros los hombres. Así que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y fue de la costilla de Adán, y usted ya sabe la historia ahí en capítulo 2 de Génesis, que Dios tomó del hombre una costilla y de la costilla formó a la mujer. Y bueno, la Biblia dice que por tanto, concluye diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está claro que Dios instituyó el matrimonio. De hecho, bíblicamente, de una manera sencilla, pudiéramos definirlo como la unión entre un hombre y una mujer para formar un ser, un nuevo hogar, una nueva familia. Sin meternos a profundidad y solamente por comentarlo, y es necesario aclarar que bajo la autoridad de las Escrituras, lo que hoy el mundo le llama el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que el mundo acepta como bueno, Dios lo reprueba. Dios no autoriza ni aprueba el matrimonio entre ambos sexos. Eso es aberración, eso es abominación para Dios. Algunas sociedades en el mundo han aprobado legalmente lo que Dios reprueba tajantemente. Homosexualismo, el bisexualismo y toda depravación sexual que pueda existir se derive de ello. La Biblia nos enseña, y tarde o temprano el hombre cosechará las consecuencias de sus actos. Toda aquella consecuencia de los actos indebidos que ha cometido el hombre la sufrirá. La sufrirá porque van en contra de la voluntad de Dios. La Biblia es bien clara. Hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, dice el Señor, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y lo que siembra para su carne, segará de la carne corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios constituyó el matrimonio. La hizo entre un hombre y una mujer. Hizo a Adán, y de Adán hizo a Eva.
No hay otro modelo. Cualquier otro modelo que pretenda algo diferente, Dios le llama abominación. Algunos pretenden justificar sus desvíos emocionales al amparo de los errores y los problemas que existen en el matrimonio heterosexual. Pero mi pregunta es para usted, ¿existe el matrimonio perfecto? Por supuesto que no, no existe cónyuge perfecto. Y por eso no existe el matrimonio perfecto, y eso no lo hace invalidar al matrimonio como algo malo. De hecho, el matrimonio es bueno, Dios lo instituyó, Dios no se equivoca. El problema está en los individuos que se unen en matrimonio y no permanecen apegados a los principios y a las bases que Dios ha establecido para que el matrimonio funcione bien. Muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó. Es que se me acabó el amor. Ya no siento amor por mi esposa, ya no siento amor por mi esposo. Pero eso no es un argumento válido. Me pregunto, cuando se acaba la gasolina del tanque de su coche, ¿a poco abandona usted el coche? No, usted lo vuelve a llenar, usted vuelve a ponerle combustible. Así nosotros debemos de ponerle ese combustible llamado amor a nuestro corazón, a nuestra vida, tomado de la fuente del amor inagotable, del amor inalterable, del amor infinito, que es el amor de Dios. He aquí la importancia para los que estamos casados. Si queremos que nuestros matrimonios sean bendecidos, sean perdurables, necesitamos atender lo que la bendita palabra de Dios trae como instrucciones para desarrollar un matrimonio con bases sólidas, un matrimonio con bases fundamentales en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas bases fundamentales del matrimonio? Así de rapidito. Número 1, el temor de Dios en el matrimonio. Si no partimos del temor de Dios, todo lo demás que digamos hoy no tendrá sentido. Porque si no partimos de aquí, hermanos, nada de lo que construyamos en nuestro matrimonio va a permanecer. La Biblia dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someterse es sinónimo de sujetarse. En el sentido práctico significa ponerse bajo autoridad de. Toda relación matrimonial debe estar basada en el temor de Dios. Esto significa que debemos conducirnos bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Él es el que manda en nuestras vidas. Si no manda Él en nuestras vidas de antemano, no podemos ser un buen cónyuge. No podemos garantizar una buena relación matrimonial. Su autoridad debe de ser la base sobre la cual vivamos cada uno de los cónyuges para vivir en el temor de Dios. Su autoridad está escrita en la palabra de Dios. Cuando un matrimonio practica el temor de Dios, la bendición de Jehová está sobre ese matrimonio. No me refiero a que nunca va a tener problemas. Me refiero a que siempre va a estar provisto de la misericordia de Dios. Habrá sabiduría para ese matrimonio que busca el temor de Dios constantemente, guarda el temor de Dios. Habrá paz, habrá fortaleza que Dios tiene para los que le temen. A veces en el matrimonio sucede que deseamos tener todo, pero hoy en día es más bien todo lo materialmente posible. Queremos comodidades, queremos confort. Pero se nos olvida que todo eso es perecedero, que tarde o temprano eso va a pasar. Pasará de moda, pasará su vigencia, se va a caducar. Pero el temor de Dios no. Y el temor de Dios es el que nos va a preservar en muchas circunstancias realmente que pesan en nuestra vida matrimonial. Por ejemplo, la Biblia nos dice acerca de la seguridad. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A veces necesitamos esa seguridad que solamente Él puede darnos.
Y por muy fuerte que usted sea varón, por muy sabio que usted quiera o pretenda hacerlo, si no tiene el temor de Dios en su vida, si no está bajo la protección divina, en vano. La Biblia nos enseña, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y no digo que no trabajen arduamente, que quieran lograr sus sueños, pero que estos sueños no sobrepasen el temor de Dios. Es el lindero que Dios estableció para que podamos vivir un matrimonio bajo la voluntad de Dios. La Biblia dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La Biblia nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Podemos tener mucho conocimiento, pero sin temor de Dios en nuestra vida, en vano, solamente es teoría. La Biblia es bien clara. Si pretendo tomar una decisión sabia en mi matrimonio, lo primero que debo de hacer es consultar a Dios, consultar a la sabiduría de Dios. La pregunta que debo hacerme es, ¿qué dice Dios en su palabra? Lo que voy a tomar, lo que voy a hacer, lo que voy a decidir hacer, ¿está establecido en la voluntad de Dios? Y muchas veces erramos por tomar decisiones precipitadas. A veces nos adelantamos a lo que Dios ya ha establecido para nosotros y no oímos la voluntad de Dios porque no queremos. A veces Dios dice, sí, adelante, disfruta de la bendición. Pero a veces Dios te dice, no, no es por ahí. No tomes esa decisión. Mujer, no es la voluntad de Dios. No hagas eso. Sé sabia. Hombre, no es la voluntad de Dios. Y cuando Dios te dice que no, ¿sabe qué significa en griego la palabra no? No, simplemente. Es importante. A veces Dios va a guardar silencio. A veces no nos va a contestar inmediatamente. Y es ahí donde uno debe de deleitarse en Jehová. Debe de esperar en Él y confiar en Él hasta que Él nos dé una respuesta clara de su voluntad. Cuando desoímos la voz de Dios, cuando se nos habla de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida, y no tomamos en cuenta a Dios, a eso, estimado hermano, le llamamos falta de temor de Dios o no tener temor de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad antes que la suya y cuando ignoramos a Dios, nos exponemos a tristes consecuencias. La Biblia es bien clara. En Proverbios capítulo 10, verso 22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Debemos ser honestos con Dios, porque mucho de las tristezas que padecemos dentro del matrimonio es porque no nos sometemos al temor de Dios y en el peor de los casos, los hijos son los que pagan los platos rotos de nuestras malas decisiones. Así que cuando tomemos alguna decisión, consultemos lo que Dios dice y tomemos en cuenta la opinión de Dios. Tómela como una regla de vida. Y verá que el Señor afirmará sus pensamientos y sus corazones en los planes que Él tiene trazado para usted y para mí. El primer punto y la base principal, la base fundamental de un matrimonio es el temor de Dios. Segundo punto, el orden en el liderazgo. Veamos lo que dice Efesios 5, versículo 22 al 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es bendecida por el Señor cuando la iglesia sabe sujetarse a Cristo, sabe hacer su voluntad,
sabe respetar el orden del liderazgo que Dios estableció en la iglesia. Nosotros nos debemos de sujetar al liderazgo que Dios estableció en la iglesia. Ese liderazgo está establecido por Dios y es nuestro pastor. Cualquier situación que se tenga que hacer, cualquier cosa dentro de la iglesia debe ser con base a lo que Dios ha establecido a través del liderazgo, y eso es el pastor de la iglesia, el responsable de dar cuentas a Dios por las almas que ha puesto bajo su cuidado. Todos los que colaboramos en un ministerio somos corresponsables junto con el pastor y vamos a dar también cuentas de lo que hagamos. Por eso es importante respetar el orden del liderazgo y principalmente dentro del matrimonio. Es una base fundamental en el matrimonio, respetar el orden en el liderazgo. Dios le dio al hombre una responsabilidad de liderazgo en su matrimonio. No es un liderazgo otorgado por Dios arbitrariamente. Dios puso ese orden. Dios dio una orden para mantener el orden dentro del matrimonio, valga la redundancia. Y me refiero a que no debe estar en tela de juicio o en discusión quién va a asumir el liderazgo dentro de su matrimonio. Acabamos de leer, ¿quién dice que es el líder? ¿Quién dice que es la cabeza en el matrimonio? El marido. El marido es cabeza de la mujer. Miren, hay algo importante, eso es un consejo bíblico. Miren, Colosenses 3, le conviene a usted, hermana, saberlo y entenderlo. Versículo 18 de Colosenses 3 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y luego dice algo, como conviene en el Señor. Y la palabra convenir aquí viene del griego aneko, significa lo que conviene. Y lo que a usted le conviene, estimada hermana, es obedecer la voluntad de Dios. Le conviene que su esposo sea el líder de su hogar. Le conviene que él sea su cabeza, porque él es a quien Dios le va a dar cuentas. Porque él es quien dará cuentas a Dios por su matrimonio. Por eso dice, sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Como conviene, le conviene. No pretenda tomar el liderazgo que Dios le ha dado a su marido. Eso es estar en rebeldía contra Dios. Y varón, por favor, tú y yo debemos estar conscientes. Dios no nos está diciendo que podemos ceder ese lugar. Esa es nuestra responsabilidad. Lo ejerzas o no, un día darás cuenta. Si un día te tomaste la decisión de formar un hogar, una familia, te casaste, Dios te está diciendo, tú eres cabeza y tú vas a darme cuentas. Cuando Dios formó al hombre, cuando hizo a Adán, y de Adán sacó a Eva, fue al hombre el que Dios le dio la responsabilidad de cuidar y labrar el huerto. Fue al hombre que Dios le dio la advertencia de que el día que comiere del fruto prohibido, ese día morirá. Fue al hombre al que le dio la responsabilidad de vigilar que se hicieran las cosas como Dios las mandó. Pero él toleró. Él dejó que Eva asumiera el rol que a él le correspondía, que estuviera negociando con la serpiente, y aún viendo la situación, Adán no hizo nada. Todo lo contrario, se sumó al liderazgo que Eva había asumido, usurpando el liderazgo de Adán. Y por eso el Señor le reprocha, le dice, por haber escuchado a Eva, por haberte sometido bajo autoridad de Eva. Cuando Eva tenía que haberse sometido a ti, tú conocías mi voluntad. Y eso es importante. Usted y yo como varones debemos conocer la voluntad de Dios para el matrimonio. Usted y yo necesitamos todos los días escudriñar este bendito libro para dirigir nuestro hogar, para dirigir nuestro matrimonio. Por eso,
Es importante que la mujer respete el orden que Dios ha establecido y el varón asuma la responsabilidad que Dios le ha dado. El liderazgo que Dios estableció en el matrimonio fue condicionado al ejemplo impecable que existe del Señor Jesucristo hacia su iglesia. Pues dice así en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso se refiere en Efesios 5, versículo 23, cuando Él dice que Él es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El Señor dice, yo vine para servir, no para ser servido, y para dar mi vida en rescate por muchos. Él siendo el Señor, Dios, Él siendo el Maestro, Él mostró ejemplo de humildad, no con una autoridad, no con un liderazgo autoritativo, con un liderazgo imponiéndolo frívolamente, con frivolidad, sino más bien con una actitud de servicio. Esto nos habla de la humildad de Jesús como líder. Y más claramente lo vemos desde el punto de vista en que lo escribe Lucas, capítulo 22, 27, porque dice, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Por supuesto, el que se sienta a la mesa es el mayor y le sirven. Sin embargo, él dice, más yo estoy entre ustedes como el que sirve. Vea, no significa que él pierde el liderazgo simplemente porque él se humilla a servir, sino que se gana un doble honor, un doble respeto. No solo es el líder, sino que predica con el ejemplo al servir, al ofrecerse a sí mismo como líder de su hogar. Nosotros también debemos de imitar ese liderazgo, hermanos. Debemos ejercer a la luz del ejemplo que Cristo nos da, ese liderazgo en nuestro hogar, en nuestra esposa, con nuestra esposa. Sin prepotencia, sin frivolidad. No es por imposición ni por sometimiento. No necesitamos hacer tal cosa. Toda mujer sabe sujetarse cuando su marido también sabe sujetarse a la voluntad de Dios, a la autoridad que es Cristo. Como dice la Escritura, que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer se debe sujetar a su marido, pero el hombre también tiene cabeza y este es Cristo. Y Cristo tiene cabeza y este es Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 11 lo puede usted leer. Por eso existen muchas veces problemas en el matrimonio, porque se violenta este segundo fundamento, esta segunda base fundamental del matrimonio, que es el orden en el liderazgo. No puede haber lucha de poderes. Dios estableció los roles de cada quien. Él, el líder, ella la ayuda para que él cumpla el propósito por el cual Dios los unió en matrimonio. Un matrimonio para honra y gloria de Dios. Un matrimonio donde Dios sea, Cristo sea el Señor en todo. En primer lugar, Él, la cabeza del matrimonio. Segundo, el esposo, liderando a su mujer. Y la mujer, junto con el esposo, liderando a sus hijos. Así que en primer lugar vimos una base fundamental del matrimonio, el temor de Dios. Segunda base fundamental del matrimonio, el orden en el liderazgo. Tercera base fundamental en el matrimonio, el amor como mandamiento. El amor como mandamiento. Efesios 5, 25 al 29. Establece como mandamiento de Dios al marido de amar a su mujer. No es una opción, es una orden. Maridos, amad a vuestras mujeres,
Versículo 28, así también los maridos deben, fíjese el verbo deber, deben, es una orden, deben amar a sus mujeres. Y bueno, versículo 33, por tercera ocasión se nos dice amar a nuestras mujeres. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Amar a nuestras esposas se nos demanda en esta porción de la Escritura al menos 3 veces. Esto significa que Dios fue enfático y constantemente persistente en decirnos, ama a tu mujer. Eso es lo importante, un amor. Y ese amor debe ser un amor que no se cansa. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que ir a la fuente de amor. Tenemos que ir a la fuente que diseñó el matrimonio, cómo funciona. Y si el Señor nos manda a amar es porque tenemos la capacidad para amar. Pero esa capacidad nos la va a dar el Señor mismo. Si nosotros no estamos constantemente llenándonos del amor del Señor, hermanos, vamos a amar a nuestras mujeres con ese amor tan finito y tan frágil que tenemos como humanos. Y terminaremos más bien siendo ásperos con ellas, intolerantes con ellas, porque realmente el amor es otra cosa menos lo que acabo de decir. La Biblia nos enseña que el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es el amor ágape, es el amor sufrido, benigno, el amor que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, el amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Ese amor de Dios que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Ese es el amor que nuestras esposas muchas veces necesitan de nosotros. Uno como líder debe persuadirla con amor del Señor, a enamorarla cada día más de su palabra, a enamorarla cada día más de una búsqueda constante al Señor, porque ese es nuestro liderazgo. Ayudar a nuestra ayuda idónea a veces cuando está en desánimo, cuando está flaqueando en el lado espiritual, tenemos que ayudarla. Inyectarle fe, inyectarle esa pasión por el Señor. Usted y yo somos responsables de hacer ese trabajo, ese sacerdocio que Dios nos ha dado dentro del matrimonio. Tenemos que amar a nuestras mujeres, como dice la Escritura. El amor del marido debe ser manifestado en el sustento y en el cuidado que Cristo manifiesta a la iglesia. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjese, la sustenta y la cuida son 2 palabras, 2 verbos, sustentar. Tiene que ver con el alimento, con el calzado, con el vestido, con la casa. Tiene que ver con el esparcimiento. Las mujeres también necesitan tener un tiempo, un espacio, donde poder, déjeme decirlo así, desahogar, canalizar toda esa carga emocional que traen y necesitan hacerlo. Y más vale que lo esté haciendo usted, estimado amigo, hermano, porque una mujer con mucha carga emocional es una bomba de tiempo. Y es nuestro amor ahí donde debe actuar. Tenemos que proveerles el sustento que ellas necesitan. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 7, verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La otra palabra que dice, sino que la sustenta y la cuida. Y esta palabra cuidar denota protección. Implica atención, las atenciones y la protección que nosotros le tenemos que dar como maridos a nuestras mujeres. No escatimemos en darle la atención y el tiempo cuando ellas lo necesitan. Ellas nunca nos lo van a decir. Es un poquito de sentido común que usted y yo debemos entender que ellas necesitan que les digamos que las amamos. ¿Sabe cada que necesita una mujer que le diga que la ama? Todos los días. Dígale a su esposa, te amo, eres el amor de mi vida. Procure su integridad física, procure su salud, se vea que uno se preocupa por su salud,
Sembremos fe en sus vidas, en sus almas, en nuestras esposas. Hablemos con ellas de las promesas de Dios. Ellas se sientan seguras de que usted y yo seguimos firmes confiando en lo que Dios dice. Si algo necesita una mujer es sentirse segura, y más cuando su varón está firme y convencido de las promesas divinas. Ellas también se sentirán contagiadas, atraídas a seguir confiando en el Señor. Seamos como aquel Job. Él mantuvo su integridad, no dio despropósito alguno a Dios, sino que él dijo: desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Debemos alimentar la fe de nuestra esposa. Debemos fortalecerla en esa área. Es importante, abracemos a nuestra esposa. Seamos detallistas de vez en cuando con ella. Algo que le anime, que le haga sentir que usted sigue pensando en ella. Hágale una carta, háblele por teléfono, mándele un mensaje, coquetee con ella, estimado hermano. Hágala florecer. Háblele cosas hermosas. Alimente su ánimo y su autoestima, pero haga algo. A eso se refiere Pablo cuando dice, sino que la sustenta y la cuida. Debemos cuidar el corazón de nuestra mujer, debemos cuidar su mente también. No debemos de buscar, más bien debemos procurar no dar lugar a dudas, a sospechas o a celos. Tenemos que ser transparentes con ellas, tenemos que ser honestos, tenemos que practicar la verdad. Somos hijos de la verdad, Cristo es la verdad. Tenemos que ser el ejemplo de Cristo en nuestro hogar, con ella principalmente. Así como Cristo, dice, amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Bueno, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Finalmente, permítame terminar. Último punto. Hemos visto el temor de Dios como como base fundamental del matrimonio. Número 2, el orden en el liderazgo que Dios ha establecido como base fundamental del matrimonio. Número 3, el amor como un mandamiento. No depende de las emociones, no depende de los sentimientos. El amor nunca deja de ser, el amor se requiere todo el tiempo dentro del matrimonio. Y a veces quizá usted no reciba lo que tal vez quisiera recibir. Esa reciprocidad, usted siga amando. Dios le pidió y Dios le exige. Dios le estableció esa responsabilidad. Ame a su mujer. Verá con el tiempo, ella corresponderá. Pero recuerde cuando era novio, recuerde cuando eran novios, cómo le decía, qué cosa le decía, cada que se lo decía. Seguramente usted hablaba con ella de muchas cosas hermosas que la llegaron a enamorar y por eso llegaron a ese pacto matrimonial. Bueno, es tiempo de estar cultivando esa parte que quizá hemos abandonado un poco. Es necesario volver. Punto número 4, hermanos, y con eso termino. Bases fundamentales del matrimonio. Una base fundamental, creo yo, con base a la Escritura, es la unidad como un cerco de protección, como un cerco de seguridad en el matrimonio. Porque dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y cuando dice grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, yo creo que se refiere a la unidad, a unidad espiritual que tendremos un día, y no muy lejos está ese día. Cristo viene pronto por su iglesia. Esa unidad donde el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia se unirá en las bodas del Cordero con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Nos uniremos con Él en esas bodas, hermanos, en esa unidad espiritual. Él es nuestra cabeza.
De igual manera existe esa unidad y debe existir ese deseo por consolidar esa unidad en el matrimonio. La mujer cada día debe estar más unida a su varón y el varón debe estar cada día, buscar cada día estar más unida, más unido con su mujer. Y no estoy hablando físicamente solamente, estoy hablando en todos los sentidos. Debe haber una intimidad cada vez más sólida. Debe haber una intimidad, no debe haber secretos en el matrimonio. Los secretos normalmente terminan destruyendo o fracturando ese cerco de protección porque empieza a generar desconfianza. Y la desconfianza es un puntal que está golpeando constantemente ese cerco de seguridad. Y cuando se mina ese cerco de seguridad, cualquier cosa puede entrar. Normalmente, ese cerco no se destruye de fuera hacia adentro. Normalmente ese cerco se destruye de adentro hacia afuera. Cuando hay unidad en el matrimonio, ni los chismes, ni los malos entendidos, ni los comentarios de los familiares, ni el chantaje de los hijos pueden causar una división. Porque el perímetro de la unidad, donde está fundado el matrimonio, es Cristo en medio de los dos. Todo lo contrario, cuando uno de los cónyuges falta a la honestidad, falta a la verdad, falta a la confianza, es que se fractura esa unidad. Y lamentablemente es ahí donde el enemigo toma lugar. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La unidad como un cerco de protección nos debe ayudar a entender que cuando una pareja de jóvenes o adultos deciden o determinan unirse en matrimonio, es para abandonar los proyectos que antes tenían para formar un nuevo proyecto. Hablo de forma individual. Pasan de lo mío a lo nuestro. Pasan de lo individual a la unidad. Y es importante entenderlo así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto nos habla de una independencia en todo sentido, económica, emocional, una independencia física. Ya no debes de estar viviendo en casa de tus padres, estimada amiga, hermana. Usted ya es harina de otro costal. Ya no podemos estar dependiendo de papá y mamá. Por eso dice, y dejará a su padre y a su madre. Luego dice, y se unirá a su mujer. Y esta palabra unir hace referencia a la acción de adherirse. Es ese verbo que significa que esa unidad es un pegamento que une a las dos vidas en una manera que si usted llega a quererla o intenta separarlas, las va a romper. ¿Por qué? Porque es tan fuerte esa unidad que no hay forma de dividirla. Eso hará una sola. Ahora es una sola unidad. Ya no son dos piezas, ahora es una sola. Por eso dice, y serán una sola carne. Los dos ya no son dos, ahora es una. Y por eso muchas veces vemos esas tristes historias acerca de los divorcios. Estaba viendo hace poquito, aquí en nuestra ciudad, la estadística del 2020, de cada 10 matrimonios, 4 eran divorcios. De cada 10 matrimonios, 4 fueron divorcios. Bueno, de cada 10 matrimonios, 4 otros matrimonios se divorciaron. No sé si eran los mismos. Pero es un alto índice. Casi de cada 2, 1 se divorcia. Casi el 50%. El año pasado. ¿Por qué? Porque han perdido, porque han extraviado el camino o nunca han tenido como base las bases fundamentales que Dios estableció para que el matrimonio funcione. A veces se casan por los motivos equivocados. A veces por intereses, a veces
por emociones, todo menos por el motivo principal por el cual debemos unirnos en matrimonio. Si no existen bases fundamentales, si no están bien claras en nuestra vida, joven, señorita, tú que vas a casarte, si el joven con el que tú pretendes casarte un día, no le ves el temor de Dios en él, no le ves amor realmente de Dios en él, y no ves que él tenga el temperamento y el carácter para asumir el liderazgo que Dios le va a dar, olvídate que va a haber un cerco de protección en tu matrimonio. Nosotros que ya estamos casados, hermanos, si algo no estamos haciendo bien, en el nombre del Señor, retomemos esas bases fundamentales. Tomemos cartas en el asunto, pidámosle a Dios sabiduría, fuerzas, y mucha gracia y mucho amor para que entonces lo que está desordenado se ordene, lo que está fuera de lugar entre adentro de ese lugar, se restaure el cerco de protección que debe haber en el matrimonio llamado unidad y cada vez más unidos, y vivamos bajo el temor de Dios si queremos y pretendemos que nuestro matrimonio sea bendecido y sea perdurable. Gracias por esa atención, hermanos, que me ha prestado usted en este tiempo. Deseo de todo corazón que a través de la bendita palabra de Dios usted haya sido edificado. Y bueno, orando al Señor para que el Señor nos ayude a llevar a cabo, a la práctica, su bendita palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo. Te alabo por todas tus misericordias. Tú conoces cada uno de los que hemos escuchado esta bendita porción de la Escritura. Y tú sabes en qué estamos adoleciendo, en qué estamos faltando, Señor, delante de ti. Ayúdanos. Te ruego nos des la prudencia, la sabiduría, sobre todo la humildad para reconocer en qué estamos mal. Y danos la capacidad para corregir lo deficiente de nuestra vida y poder nuevamente, si habíamos quitado esas bases, ponerlas en su lugar, principalmente tú, en el centro de nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, hermanos, agradeciendo nuevamente su atención. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Como siempre, de corazón, Dios les bendiga abundantemente. Perfecta no eres tú, perfecto no soy yo, perfecto es este amor que existe entre los dos. Y debo confesar que nunca imaginaba que fueras todo lo que yo necesitaba. Perfecto es el plan de Dios para mi vida, fue Él que decidió que tú serías mía. Prometo serte fiel, prometo amarte para siempre.